y en función a lo que usted hace con su equipo. Entonces, usted llega, me dice, profe, terminé, me acerco a su equipo, reviso lo que tengo que revisar y pongo inmediatamente la nota. Bien, entonces, para mí es mucho más cómodo realizar ese tipo de gestión que estar después, ¿no es cierto?, revisando correo por correo, ¿ya?, cada una de las máquinas virtuales, por lo que usted, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, estime, ¿no es cierto?, conveniente lo que puede estar bueno o no. ¿Profe, vamos a estar en otra sala esta vez o en esta misma? Voy a pedir, a ver, es que yo no sé si la sala del lado del 503 va a estar disponible como para esa fecha, o la 507, a ver, 508. Bien, es que los computadores del lado también son nuevos, ¿sí?, y funcionan la raja, ¿sí? Derechamente funcionan súper bien, ¿ya?, y están súper rápidos. Entonces, como es todo súper, ¿ya?, voy a pedir entonces para ese día la prueba o la 503 o la 508, que están funcionando bastante bien. Por lo tanto, con la actividad entonces que tenemos hoy día, tenemos para batallar un buen rato. Bien. La actividad, como les dije, está disponible en el portal. Bien. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que tenemos que realizar antes de la actividad. Muy bien. La actividad que tenemos que hacer ahí está. Muy bien. Tenemos entonces la actividad para el día de hoy. Bienvenida, ¿cómo está? Sí. Qué bueno. La primera parte, ¿no es cierto?, consiste en denominar al equipo. Recordemos, ¿no es cierto?, que bajo condición de servidor, ¿no es cierto?, los servidores tienen que tener un nombre que sea coherente con el desempeño, ¿no es cierto?, con la función que va a tener este sistema operativo. Bien, en este caso el nombre del equipo será FRBP2. ¿Ok? Y la configuración IP estática, ¿no es cierto?, de este servidor será la 10.20.30.5 con máscara 24. Recordemos, ¿no es cierto?, previo, ¿no es cierto?, a la configuración del nombre del IP, recordemos que las máquinas virtuales que van a participar en el ejercicio, llámese la máquina virtual de Windows 7 y la máquina virtual de Windows Server 2019, tienen que estar configurados mediante la misma configuración de la tarjeta de red. Vale decir, ambas tarjetas de red tienen que estar configuradas en modo red interna, ¿bien?, y en las configuraciones avanzadas en, ¿no es cierto?, modo promiscuo, dice, ¿no es cierto?, permitir todo. ¿Ok? Entonces,
esa configuración tiene que ir sí o sí para que finalmente las máquinas puedan verse entre sí para lograr, ¿ya?, el objetivo de incorporar este computador Windows 7 a un dominio de Active Directory. Bien. El punto 2 dice, ¿no es cierto?, configurar el servidor Active Directory con la siguiente estructura. Por lo tanto, se asume, ¿ya?, que una vez realizado el proceso de nombramiento o denominación del servidor y fijación de la IP, debo posteriormente instalar los servidores sugeridos, ¿bien?, el servidor de dominio de Active Directory, el servidor de HCP para abarcar el punto 5, ¿no es cierto?, y finalmente el servidor DNS, que conjuga, ¿no es cierto?, o que funciona, ¿ya?, en conjunto con el servidor de dominio. Una vez que ya tengo estos 3 servicios, ya puedo entrar en el proceso de promoción del dominio. La promoción del dominio entonces supone la creación del dominio ejercicio2.com y al interior del dominio vamos a crear 2 unidades organizativas. Una unidad denominada Coquimbo y la otra unidad denominada Temuco. Bien. El punto 3, ¿no es cierto?, dice configurar los siguientes usuarios por unidades organizativas con los siguientes parámetros. Los usuarios no deben cambiar la contraseña. Bien. Tengo a Oscar Zúñiga, perteneciente entonces a la unidad organizativa Coquimbo. La contraseña, la vieja confiable, ustedes saben. Y el horario de operación de este usuario será de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Bien, tengo entonces un primer usuario. Tengo un segundo usuario de nombre Pedro Silva, que este va a pertenecer a la unidad organizativa Temuco, vieja confiable, ¿no es cierto?, su contraseña, y finalmente su horario de activación será de lunes a viernes de 1 de la mañana a 8 de la mañana. Bien, estos son 2 usuarios entonces que tienen que crearse ya por estas unidades organizativas. El cuarto punto, ya, y esto es materia nueva, ¿no es cierto?, hace referencia a este concepto de las GPO, ¿no es cierto?, o las Group Policy Objects, ¿no es cierto?, o los objetos de políticas de grupo. Las políticas de grupo normalmente existen, ya, para definir la jerarquía de cada uno de estos usuarios al interior del dominio. Bien. De manera predeterminada, cuando yo consigo, ¿no es cierto?, cuando yo promuevo un dominio, absolutamente todos los usuarios que yo creo a nivel de Active Directory tienen el mismo nivel jerárquico o tienen exactamente el mismo nivel de acceso y de recepción. Bien. A partir de la GPO, ¿no es cierto?, es como yo permito entonces definir los niveles de jerarquía, ¿ya? Pero esta jerarquía no tiene que ver directamente con, tú eres el jefe, tú eres el empleado, ¿no es cierto?, este es el junior, este es el director, no, etc. Bien. La jerarquía en este caso está dada por el nivel de acceso o por el nivel de restricción que tiene cada una de sus cuentas. Bien, o sea, por ejemplo, un usuario que no tiene acceso a panel de control, significa entonces que ese usuario, por cierto, no puede cambiar ciertos parámetros propios de la configuración o personalización del equipo. Por lo tanto, es un usuario entonces que está sometido bajo, ¿ya?, el mandato entonces o, ¿cómo se llama?, las ordenanzas de orden. Bien. Entonces, su cuenta, ¿ya?, no va a poder entonces realizar cierto tipo de tareas. Bien. Esa forma, ¿no es cierto?, de restringir, o esa forma entonces, ¿no es cierto?, de mantener un control, tiene que ver directamente entonces con este concepto de definir la jerarquía. ¿Ya? Yo puedo acceder entonces porque tengo mayor nivel jerárquico, en cambio tú no puedes acceder, ¿no es cierto?, ya, dado que tienes entonces un menor nivel jerárquico. Bien. Eso, ¿no es cierto?, sirve o para eso entonces normalmente sirven las políticas de grupo. Ahora, no hay que ver las políticas de grupo desde una perspectiva más bien negativa, ¿ya? Porque las políticas de grupo, ¿no es cierto?, no son más que órdenes o normas entonces que una serie de computadores pueden ejecutar. Por ejemplo, yo puedo ejecutar una GPO que a una hora determinada todos los equipos se van a apagar. Y eso no tiene ninguna connotación negativa o no tiene ningún tipo de connotación entonces, ¿no es cierto?, de jerarquía. Vale decir entonces que conjuga todos los equipos y a una hora determinada se apaga. Punto. ¿Bien? O por ejemplo, ¿no es cierto?, al momento de iniciar la sesión,
todos los computadores van a iniciar con un fondo de pantalla. ¿Cuál fondo de pantalla? El que la compañía entonces, o el que la corporación estime conveniente. Y evidentemente, el hecho, ¿no es cierto?, de que una cuenta de que el computador comience con un fondo de pantalla, tampoco tiene ningún tipo de connotación. ¿Ok? Pero en el fondo la GPO ya lo que permite finalmente es definir el nivel de jerarquía, ¿bien? A nivel de organización. El punto 5 involucra ya el servidor de DHCP, ¿bien? Donde vamos a configurar un DHCP de una manera bastante sencilla, sin mayor pretensión o sin mayor, ¿no es cierto?, nivel de configuración. El pool es tan básico como definir una IP inicial, en este caso la 10.20.30.50, hasta la 10.20.30.60. Bien, eso se resuelve entonces en un punto del asistente de la configuración del DHCP. El dominio se ve en otro aspecto o en otro punto, entonces de este wizard o de este asistente de configuración del DHCP y ya viene configurado o viene preconfigurado a partir de la detección de la información obtenida del dominio. Bien, por lo tanto, se configura prácticamente solo. Usted únicamente indique la IP de inicio, la IP final, ¿ya? Máscara 24, ¿no es cierto? A pesar de que el sistema potencialmente puede detectar una red de clase A, por el hecho de ser una red privada, tengo plena libertad de elegir la IP que a mí se me plazca, ¿bien? Y la máscara entonces la cual se me plazca. Bien, todo depende entonces del criterio del administrador. Pero lo más probable y con toda seguridad es que cuando usted disponga de esta dirección 10.20.30, la máscara de su red va a ser una máscara 8. Bien, pero nosotros como estamos trabajando con máscara 24, usted tiene que hacer los cambios necesarios para garantizar, ¿no es cierto?, para reforzar esta condición de máscara 24. Lo mismo acá. Bien, acá me va a preguntar entonces con qué máscara voy a operar esta dirección IP. Máscara 24 entonces para reforzar ya el punto anterior. El dominio, como les decía, ejercicio2.com, ¿no es cierto?, el mismo dominio. Y finalmente, en base ya al pool de DHCP, el equipo con Windows 7 debe negociar entonces de manera automática una dirección IP y lo único que yo debo hacer es incorporar este computador con Windows 7 al dominio. Un ejercicio relativamente sencillo, ¿no es cierto?, donde tenemos que abarcar estos puntitos, tenemos que ver, ¿no es cierto?, de manera bastante rápida, ¿no es cierto?, cómo se configura un servidor de DHCP, que la verdad las cosas, usted se va a dar cuenta que es el festival del siguiente. Bien, o sea, configurar un DHCP es tan sencillo como definir la IP de origen, ¿no es cierto?, o sea, la inicial, la final y el resto, show del siguiente. Siguiente, finalizar. ¿Ya? Es muy fácil. ¿Okay? Vamos entonces con esta primera parte de la preparación de las máquinas virtuales, donde les hago hincapié entonces de que las tarjetas de redes de ambas máquinas virtuales deben estar configuradas bajo los mismos perfiles. Bien. Entonces, ¿cierto? Sobre el Windows 2019, nos vamos a la tarjeta de red y de manera determinada está como NAT, ¿ya? Déjelo como red interna. Bien. Bien avanzadas, donde dice modo monolítico, lo dejo entonces permitir todo. ¿Okay? Y en el caso de Windows 7, que lo voy a utilizar como cliente, bien, nos vamos a las configuraciones también y dentro de la tarjeta de red, en NAT lo dejo entonces como red interna y permitir todo entonces, ¿no es cierto?, en este modo lo mismo. Acepto y ya estoy en condiciones de arrancar el sistema operativo. Entonces, lo primero que usted debe hacer es modificar el nombre del servidor y fijar la IP, ¿no es cierto?, o configurar una IP estática. En este caso, la 10.20.30.5 con máscara 24. Haga entonces, ¿no es cierto?, esa práctica entonces de modificar el nombre de la máquina, ¿no es cierto?, y configurar esta IP estática. También voy a hacer lo mismo, y usted lo va a instalar, ¿cierto?
Pero ahí está. No, que no había hecho sobre la configuración de red. Ya, ok. Ok, acá me inició mi computador. Vamos entonces a sugerencia. Primero cambie la dirección IP y posteriormente modifique el nombre. ¿Ya? La contraseña server.2020 mayúsculas por server. Ahí está, server.2020, ¿sí? Con la S mayúscula. Y ahí entonces va a poder ingresar. Entonces acá está la contraseña del servidor. Otro puntito al momento de configurar el dominio, ¿ya? Donde aparece la sección del nivel funcional, déjelo entonces con los valores por defecto. Nivel funcional del bosque, nivel funcional del dominio. Mantenga entonces sus valores por defecto. Y después, a continuación del nivel funcional, viene la configuración de la contraseña de restauración. Bien, la contraseña de restauración, la misma confiable, ¿no es cierto? ABC1. Bien. La contraseña de Windows Server era Server 2020. Claro. Sí. No, que no funciona. Entonces está. O mayúscula. La S no. S mayúscula, ¿no es cierto? Y el resto con minúscula. Punto 2020. Claro, ahí vamos. Ya, ahí está remarcadito el puntito para que también esté incluido. Bien. A nivel de servidor local es como yo debo cambiar el nombre de la máquina. Bien. Entonces, lo primero es modificar la dirección IP con una dirección estática. Le hago clic sobre la sentencia de dirección IPv4 asignada por DHCP, ¿cierto? Voy a ingresar automáticamente en esta ventanita, segundo botón de mouse propiedades. Bien. Le saco el clic sobre IPv6, vamos a trabajar directamente sobre IPv4. Doble clic sobre IPv4 y finalmente vamos a trabajar con una dirección estática. Bien. Entonces, 10.20.30.5 y acá, como usted lo puede notar, vamos a jugar con la luna. Entonces, acá el sistema operativo detecta automáticamente una red de clase A porque el primer objeto comienza en 10. ¿Ya? Por lo tanto, su máscara por defecto la define como 255.000, máscara 8. Pero el ejercicio entonces está como máscara 24, por lo tanto usted le rellena la máscara en función del ejercicio solicitado. Bien, 255.55.0. El DNS lo deja en blanco, el gateway lo deja en blanco por cuanto no estamos trabajando con el router. Acepto y acepto. Bien. Finalmente ya puedo cerrar esta ventanita. Bien. Una vez que ya está modificada la dirección IP, bien, viene la denominación del servidor. Hago clic sobre el nombre del servidor. Bien. Hago clic sobre cambiar y ya estoy en condiciones de modificar el nombre de esta máquina. Bien. La máquina se llama SRBP2, ¿cierto? Le digo aceptar y me va a decir entonces que el servidor debe reiniciarse para que los cambios se vean a efecto. Cuénteme. Ya. Nada. DNS, nada. IP y máscara, nada más. Bien. IP y máscara.
Los cambios entonces, ¿no es cierto?, no se verán afectos sino hasta que yo reinicie la máquina. Cierro y reinicio. Bien. Entonces ya tengo el primer punto resuelto del ejercicio. Bien. Por lo menos ya tendría un 2. Claro, ya tendría un 2. Teclado. Punto de subir. Entonces. Ok, entonces, una vez que vuelve a cargar el sistema operativo y nos vamos a el servidor local, ya podemos dar cuenta que en este caso la dirección IP está fija, ¿no es cierto?, una dirección estática, y el nombre de equipo responde entonces a los requerimientos de la máquina, entonces, o responde a los requerimientos de ejercicio. Bajo estas condiciones ya estamos ¿cómo se llama?, aptos para la instalación de los respectivos servicios, ¿sí? Entonces, para instalar los servicios, recordemos que nos vamos a la opción de panel, ¿sí? Y al interior del panel tenemos la segunda opción que hace precisamente esta tarea de instalar los roles y las características. Le hago clic. Bien. Entonces nos dice que el asistente, que si ya sabe, ¿no es cierto?, para instalar los roles y las características. Bien. Instalación basada en roles. Sobre este servidor entonces lo voy a instalar. Y finalmente elijo los servicios que voy a instalar. Primero, ¿sí?, servicios de dominio de Active Directory. Sí o sí. Agrego entonces las características adicionales. Bien. Le digo aceptar. Servidor de HCP, que vamos a acudir en el punto 5, agrego sus características, y finalmente el servidor DNS, que trabaja entonces de manera conjunta con el servidor de dominio. Bien, agrego sus características y finalmente con estos 3 servicios continúo con el proceso. Le digo siguiente. Acá en este caso no debo hacer nada más que hacer siguiente, por cuanto ya las características fueron incorporadas anteriormente. Y acá el festival del siguiente. Bien. Siguiente. Acá me aparece el cuadro resumen con los servicios que va a instalar y finalmente instalar. ¿Ya? Y ahí entonces dejamos pasando un rato el servidor mientras instala los servicios solar. Y en su presencia. Ya.
proceso vamos a seguir trabajando bajo lo mismo para poder reforzar la idea de trabajar bajo dominio. ¿Bien? Y después hacemos la prueba y después continuamos con Linux. Esto es fácil. No, si para que vamos a romper aquí. Después de romper la clase con el tío y aquí lata. Muy bien. Muy bien. En el caso mío, ¿no es cierto? Yo ya terminé la instalación de los servicios. ¿Okay? Entonces, hay dos puntos que son o que destacan acá. El primer punto hace referencia a completar el proceso de instalación del DHCP. Este proceso, ¿no es cierto?, de completación, supone la creación de dos grupos distintos. Un grupo de administradores del DHCP y un segundo grupo de usuarios del DHCP. ¿Bien? Porque le hace clic entonces, ¿no es cierto?, sobre completar la configuración de DHCP y aparece un cuadro donde va a decir que va a crear estos dos grupos y usted lo único que debe hacer es confirmar. Nada más. ¿Sí? Confirme y después cierra la ventanita. Nada más, es muy sencillo. ¿Ok? Y después, una vez entonces que ya confirmamos la creación de estos dos grupos, promovemos el servidor a controlador de dominio. Entonces, si le decimos completar la configuración del DHCP, nos va a aparecer esta linda ventanita, ¿ya?, que dice precisamente que se han de crear estos dos grupos, tanto el de administradores como el de usuarios del DHCP. Y usted lo único que tiene que hacer es clic en confirmar, nada más. Entonces, usted le hace clic en confirmar. Bien. Y acá entonces se le dice que, o dice que ha creado estos dos grupos, ¿cómo se llama? Los grupos de seguridad. Y usted lo único que hace después es cerrar. ¿Bien? Así de sencillo. Fácil, bonito y económico. No hay nada más que hacer. Ahora, ya una vez entonces con el proceso de configuración del DHCP o del servidor, ¿no es cierto?, ya con los grupos creados, ya estoy en condiciones de promover este computador a controlador de dominio. Por lo tanto, hacemos clic ya en la sentencia que dice precisamente promover este servidor a controlador de dominio. Se me abre el asistente, donde vamos a crear un nuevo bosque. El nuevo bosque entonces va a tener por nombre ejercicio2.com. Le digo siguiente. El segundo punto hace referencia al nivel funcional tanto del bosque como del dominio. Usted se queda entonces con las configuraciones por defecto. Bien, tanto a nivel de bosque, a nivel de dominio, mantiene ya la configuración como Windows Server 2016. De manera predeterminada, por tratarse del primer controlador de dominio, va a actuar como sistema de DNS y como catálogo global. ¿Sí? Y la contraseña de restauración, como está señalada en pizarra, la vieja confirma. Una vez que las contraseñas son igualadas, me aparece entonces el botón de siguiente. De otra manera, no va a estar habilitado. Delegación DNS. Como no tengo DNS configurado aún, no puedo delegar. Por lo tanto, siguiente. En NetBIOS, ¿cierto?, va a aparecer dentro de poco y tiene relación directa con el nombre del dominio. Ahí está entonces ejercicio2.com o ejercicio2, perdón. Le digo siguiente y finalmente me van a aparecer los directorios sugeridos. Bien, o los directorios entonces con los tres sistemas independientes. En este caso yo me quedo con la configuración sugerida. Le digo siguiente y acá ya tengo entonces
el cuadro resumen con las características que va a tener este dominio en particular. Una vez que estoy conforme con el cuadro, con este cuadro resumen, le digo siguiente y el sistema comienza a verificar la información, ¿ya? Para que me dé el visto bueno para iniciar el proceso de conversión o de promoción del dominio y convertir el equipo finalmente a controlado. Entonces dice acá, todas las comprobaciones de requisitos previos se realizan correctamente. Haga clic en instalar, ¿cierto? Para continuar. Instalo y comienza el proceso de promoción del dominio. Bien. En el fondo también como una especie de semi-festival del siguiente, ¿no es cierto? Con la única diferencia que acá uno tiene que hacer unas pequeñas pausas